Que tengan todos buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 de segundo de secundaria que lleva como título Histología animal, tejido epitelial y conectivo. Como muy bien sabemos, chicos, los tejidos es un conjunto de células que cumplen una misma función. En este caso, vamos a ver cada tejido con la función que cumple de cada uno de ellos. Vamos a ver la helicoteoría. Mira, tenemos en la histología animal, nuevamente recordamos, que es la ciencia que estudia todos los tejidos. Un tejido es un conjunto de células y las células cumplen una misma función. Ahora, existen también características que tenemos que analizar, como por ejemplo los tejidos fundamentales, embriológicos, esos que se forman cuando recién las células son formadas. Ahí tenemos con células poco diferenciadas, que se forma el tejido epitelial y el tejido conectivo. Y también tenemos con células muy diferenciadas, la formación del tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial se va a dividir en tejido de revestimiento que va a cubrir, ¿no? Y tejido glandular, que es un tejido de secreción. Sin embargo, el tejido conectivo se va a dividir en 5 grandes ramas, como laxo, denso, reticular, cartilaginoso y óseo. Por otro lado, el tejido muscular se divide en tejido muscular liso, estriado y cardíaco. Cada uno de ellos va a mostrar características similares, dependiendo de su función. Y a su vez recordamos que estos tejidos tienen un origen embriológico, en el inicio de la formación de nuestro cuerpo. Vemos así el primer tipo de tejido, el tejido epitelial, ¿no? Es un tejido que tiene una función principal, función de protección. ¿Para qué? ¿O qué función cumple la piel? La piel tiene la función de protegernos del medio externo, aislarnos y evitar que algún agente extraño pueda ingresar. La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo. Entonces, podemos decir que hay este tejido epitelial se va a dividir en 2, ¿no? De acuerdo a sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Ya te dije, protección, secreción, porque va a eliminar sustancias, absorción, porque es capaz de absorber sustancias del medio, y excreción, porque va a excretar toxinas del organismo. También tenemos aquí que mencionar que hay tipos de tejido epitelial y el primero es el tejido epitelial de cubierta. Su misma palabra lo dice, ¿sí o no? Tejido epitelial de cubierta. Un tejido epitelial que va a cubrir estructuras, va a cubrir órganos, va a cubrir estructuras complejas del organismo. Para eso tenemos que se van a clasificar de acuerdo a la forma de las células y a la cantidad de capas que ésta presenta. Por eso primero tenemos al tejido epitelial monoestratificado, que puede ser plano, cúbico o cilíndrico o columnar. El plano, ¿dónde lo encontramos? Este lo encontramos en los alvéolos pulmonares, en los vasos sanguíneos, en el pericardio, la pleura, el peritoneo que recubre la zona abdominal interna y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman en la nefrona dentro de cada uno de los riñones. El cúbico lo encontramos en la superficie de los ovarios, con las microbiosidades, en los folículos tiroideos, en el túbulo contorneado proximal, también dentro de los nefrones.
Y el cilíndrico o columnar lo encontramos en el estómago, el colon, la endocervix, en el intestino delgado, la vesícula biliar y las trompas de Falopio. Ahí encontramos tejido epitelial monoestratificado, porque es de una sola capa de células, y de forma cilíndrica o columnar por la forma de las células, valga la reiteración, ¿no? Listo. Así tenemos también, cuando encontramos varias capas de tejido epitelial, cuando tiene varias capas se le llama estratificado. Y cuando es estratificado también se va a clasificar de acuerdo a la forma de las células que la conforman. Por ejemplo, plano, cúbico, cilíndrico o de transición y polimorfo. ¿Dónde encontramos el plano? En el esófago, la boca, la lengua, la vagina y exodermis. El cúbico en conductos excretores glandulares de glándulas sudoríparas, en el esófago fetal. El cilíndrico en el conducto ocular, la uretra masculina, ¿no?, de la zona membranosa, y el de transición vamos a encontrarlos en la pelvis, los uréteres, la vejiga y la uretra. Todos tienen la misma función: proteger. ¿De acuerdo? También tenemos la otra parte del tejido epitelial que no cumple la función de protección, sino cumple una función de excreción, de eliminar sustancias. Ahora, esas sustancias que se eliminan pueden eliminarse al exterior o en el interior del cuerpo. ¿En qué parte? En la sangre. Aquellas glándulas que eliminan sustancias hacia el exterior se le llaman glándulas exocrinas, que lo eliminan hacia una cavidad o hacia afuera, como las glándulas salivales, sudoríparas, mamarias y sebáceas. Y las glándulas endocrinas son glándulas de secreción interna, porque su sustancia va a eliminarlo hacia los conductos sanguíneos. ¿Y qué va a eliminar? Unas sustancias llamadas hormonas. Las hormonas son sustancias específicas secretadas por las glándulas endocrinas, que son la hipófisis, el timo, la tiroides, la glándula suprarrenal, ¿no?, los testículos, los ovarios. Estos van a eliminar hormonas y la liberan al torrente sanguíneo. También tenemos ahora el tejido conectivo, el segundo tejido animal. El tejido conectivo se caracteriza por tener una función. ¿Cuál es su función? Unir espacios internos y nutrir células, rellenar. También va a servir de sostenimiento y soporte. También participa en la defensa del organismo y transporta nutrientes y desechos, ¿de acuerdo?, a través de todo el organismo. Este tejido conectivo es un conjunto de una gran gama de células. Estas células se dividen y todas a partir de una sola célula. ¿Cómo se llama esa célula? Célula mesenquimática indiferenciada o célula embrionaria. Y a partir de ellas se forman una gama de células, como las que forman parte del tejido cartilaginoso, adiposo, conectivo propiamente dicho, tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido conectivo, ¿no?, en su conjunto. En el caso del tejido conectivo, tenemos que se divide en dos. Se divide en el tejido conectivo propiamente dicho y en el especializado, como te mencionaba. El propiamente dicho tiene esa función, tiene función de rellenar, completar espacios, nutrir, como el tejido conectivo propiamente dicho denso y el propiamente dicho laxo. A su vez, el denso se divide por las fibras que la conforman, irregular, elástico, irregular, y el laxo se divide por la forma de este tejido, areolar o reticular. Por otro lado, el tejido especializado, que tiene una función específica, como la sangre, función de transporte, el hueso, función de sostenimiento, dividido en compacto y esponjoso, el cartílago también de sostenimiento y locomoción,
elástico, hialino y fibrocartilaginoso. Y el tejido adiposo, que tiene una función de amortiguador, tiene una función de termoaislante, ¿no? Donde encontramos tejido adiposo blanco y pardo. También tenemos aquí para hablar inicialmente acerca del tejido conectivo laxo. Ese es el tejido que va a rellenar espacios, que va a cumplir el espacio de nutrir, la función de nutrir a través de difusión simple. ¿Cómo se forma esto? A partir de fibras entre espacios celulares. También tenemos así que desarrollar la práctica. A ver, si vemos la imagen, el tejido, la pregunta 1, ¿cómo sería? Tejido cilíndrico simple con el tercero. Tejido plano con el primero. Tejido cilíndrico ciliado con el cuarto. Tejido plano estratificado, ¿no? Con el último, y el tejido cúbico con el tercero. Tenemos aquí los tejidos, su definición: conjunto de células que cumplen una misma función. ¿Y cuáles son los tejidos fundamentales? Epitelial, conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Tejidos, también menciona acá, tejidos estudiados por la rama de la biología que estudia los tejidos, es la histología. Y marque la respuesta correcta. Son características del tejido, excepto, vamos a ver, la alternativa B, ¿no? Su respuesta, sus células son muy cohesionadas. Listo, jóvenes. Tenemos aquí entonces lo que vendría a ser el tejido, ¿no? Siguiente, si completamos el cuadro, tenemos el tejido conectivo. Su función es protección y relleno, alimentación también, y se clasifican en denso y laxo, propiamente dicho y especializado. El propiamente dicho se divide en denso y laxo, y el especializado en óseo, sanguíneo, cartilaginoso y adiposo. Relacione con respecto al tejido epitelial de cubierta, simple y cúbico, y glandular. Tenemos al pineal y a la tiroides. Relaciona glándula exocrina, mamaria y sudorípara, endocrina, ovario y testículo. 7. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales del ser humano? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y tenemos la pregunta 8. Si una persona sufre de obesidad por el consumo excesivo de grasas en su alimentación, esta grasa de los alimentos que permite, siendo reserva de energía, podemos con esta información afirmar que el tejido que se está conformando en exceso dentro de esta persona es, ¿qué tejido? El tejido conjuntivo o conectivo adiposo, ¿no? El tejido conectivo o adiposo. Es así, jóvenes, como damos por finalizada esta hermosa clase.